Continuamos su programa de entrevista. Me acompaña aquí en estudio el doctor Julio Montenegro. Es abogado y periodista, ¿verdad? Pero en los últimos 12 años, por lo menos, se ha dedicado a la profesión de abogado y notario y ha estado también trabajando en diferentes instancias del Poder Judicial y de la Fiscalía de la República, tanto dando clases en la Escuela Judicial como también en la Fiscalía misma. Pero un dato que para los que anotan y están dándole seguimiento a este personaje que ha figurado durante este último año es que él fue periodista del diario La Tribuna. ¿Oíste? A Wilmer, fue periodista del diario La Tribuna. Y como muchos periodistas, en algunos casos al revés, abogados que se han vuelto periodistas, este fue un periodista que se volvió abogado y con mucho éxito, porque sin duda alguna debemos reconocerle que como abogado, ¿verdad?, particularmente en la parte de litigar, ahí lo han estado viendo ustedes en los medios de comunicación, en la defensa de los, dirían en otro momento, clientes, pero en este caso no son clientes, pues han sido ciudadanos que lo han buscado. Ciudadanos nicaragüenses que necesitan. Bienvenido, doctor Montenegro, gracias de haber aceptado estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, licenciado Plinio. Es un gusto estar aquí en Canal 23 y compartir pues parte de las situaciones e incidencias que hemos estado viviendo pues en estos últimos meses, ya un poco más de un año de esta situación, donde de manera clara pues estamos viendo lo que es la situación de violación a derechos humanos. En dos etapas que nunca pensamos, pues pasamos de una etapa en que anduvimos indagando de la situación de los fallecidos, de torturados, de secuestrados, a pasar en una segunda etapa bastante curiosa de personas que fueron criminalizadas por las protestas y fueron objeto pues de sanciones incluso gravísimas, penas de 216 hasta 210 años, el caso de los campesinos Medardo y Pedro Mena. Y ahora pues en una etapa donde continuamos en esa lucha por los derechos humanos, y esta vez pues desde los defensores del pueblo, donde me acompañan tres colegas más, José Antonio López, Arnulfo López Cruz y Elmer Flores, y dentro del equipo pues también tenemos un periodista, un comunicador. Así social, es, don Wilmer Benavides, pues que... Ahora, pretenden, doctor Montenegro, convertirlo en ONG. Hasta ahorita son una expresión, entiendo, ciudadana de apoyo a ciudadanos que están en diferentes conflictos sociopolíticos, pero pretenden hacerlo un ONG. Y una pregunta que apareció en medio también de este manejo de las redes sociales y temas parecidos, es una separación del ONG de CPDH, ¿verdad? ¿Hubo alguna diferencia? ¿Que están creando uno nuevo? ¿Cuál es la intención que tienen alrededor de esto? Bueno, de hecho la intención, más que crear una ONG, es más bien continuar un esfuerzo en pro de los derechos humanos. Nos hemos constituido como un grupo de 4 abogados debidamente autorizados por la Corte Suprema de Justicia como abogados y notarios, y eso pues nos faculta perfectamente para ejercer el trabajo como abogados y desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. De hecho hay una situación actual donde nosotros pues no pretendemos ni mucho menos comenzar a hacer trámites para efecto de una personería jurídica. De hecho sabemos pues más o menos en qué estado, en qué ambiente nos podemos encontrar frente a una solicitud de ese tipo, de tal manera pues de que lo más inmediato que nosotros miramos es constituirnos como un grupo, continuar la tarea de derechos humanos, y esta vez pues fuera de una institución que durante algún tiempo estuvimos, donde yo conformé pues un grupo especializado de seguimiento a los casos de las personas que ya han fallecido y han sido torturadas, y después un grupo que se creó como grupo especializado que tiene que ver con casos judicializados. Estamos en esa etapa, hemos visto nosotros de que hay un repunte, aparentemente pues las situaciones habían bajado un poco de presión en cuanto a los presos políticos, se habían liberado algunas personas que consideramos emblemáticas, otros no tan emblemáticos, pero no obstante, al momento nos encontramos con más de 120 personas detenidas por asuntos de este tipo, que tiene su origen político. Y en esta semana recién pasada, yo he tenido un conocimiento a través de denuncias de ciudadanos de Masaya de 4 personas que se les pretende imputar
el uso de armas restringidas, pero este uso de armas restringidas tiene que ver con lanzamiento de bombas de mecate o bombas de contacto. De tal manera que la situación persiste, hay un asedio, hay una persecución, hay un gran temor en la ciudadanía de Masaya. Hoy, particularmente en la mañana, yo estuve en un juzgado de Masaya, estuvimos viendo el caso de Denis Javier, donde él se le imputa ese delito. Hoy fue la audiencia inicial y es increíble pues lo que pasa. Una acusación que no es coherente con los elementos de prueba, porque los testigos que aparentemente vieron de que esta persona lanzó una bomba con su mano izquierda y que era un frasco de Herbert que contenía tales y cuales componentes, los testigos no dicen nada, solamente de que al escuchar el bombazo ellos salieron y miraron hacia la calle. Pero de repente, en los actos de reconocimiento de un oficial de policía, se le pretende hacer hablar al testigo en reconocimiento de persona, como que si a ellos les consta haberlo visto, cuando los mismos testigos dicen que no. Entonces, son las situaciones que estamos viendo nosotros actualmente con este tipo de casos, que indiscutiblemente, es decir, no hay duda alguna, son de origen político. Ahora, correcto, cuando se va uno individualmente, adolece todo lo que son las formalidades jurídicas, cree usted, porque hablo por lo siguiente. Me está mencionando ahí que siguen siendo 120 las personas que podrían estar o están, ¿verdad?, detenidas, ¿verdad?, y que para los efectos del contexto sociopolítico se habla que son presos políticos. Estos 120 no eran personas que estaban ya procesadas por otro motivo y estaban en el tiempo que han estado ahí, han comenzado a cooperar dentro del penal con ciudadanos que fueron apresados por temas políticos, o son todos que han sido llevados por el conflicto sociopolítico. De hecho, había no sé si decirlo adecuadamente, un arrastre de casos de aproximadamente 84, 87 que se habían marcado, que estaban pendientes de dejarse en libertad. Pero ha habido una serie de detenciones que se han practicado en los últimos meses, donde algunos han sido liberados, otros han sido retenidos y otros incluso han sido procesados. Hay unos que sí, ya habían sido objeto de proceso, se les había amnistiado, pero nuevamente han sido detenidos. Jaime Navarrete es uno de esos casos. Un joven de Tipitapa, de nombre Wilmer, también de igual manera ha sido nuevamente detenido, y algunos de ellos incluso hasta golpeados. Y tenemos otros casos donde la modalidad ha cambiado, porque últimamente se ha escuchado que durante las noches en Masaya se escuchan algunos bombazos. ¿Qué pasa? Estas personas que aparentemente se les está atribuyendo ese hecho, de alguna manera han mostrado su inconformidad, cuestionando, criticando al Estado, al gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, el presidente Daniel Ortega, y eso les ha conllevado a procesos que se han armado. Como muestra, como le decía, hoy bastó ver ese proceso, donde hay una total incongruencia entre los elementos de prueba y la imputación que se hizo, que de manera asertiva se habla de día, se habla de hora, se habla del kilómetro 34, carretera Masaya-Catarina, frente a Enacal, pero luego, al momento en que salen las testimoniales de estas personas, no se acredita absolutamente nada. ¿Y qué es lo que dijo el Ministerio Público como excusa? Bueno, de que es un relato sucinto. Pero esto es un vicio que se viene arrastrando de hace rato, porque ese relato sucinto pretenden decir ellos que a la hora que llegue el testigo van a comenzar a sacar a colación cosas que no están contenidas dentro de esa propuesta de prueba. Eso, en primer lugar, es una deslealtad. Eso es dejar en indefensión a la otra parte, porque yo estar enterado de previo como abogado defensor de cuál es el contenido de la declaración para poderlo defender. Pero si el Ministerio Público a la hora del juicio me va a incorporar elementos nuevos, evidentemente pues eso quiebra un debido proceso. Ahora, el debido proceso, yo quisiera referirme a eso porque usted muy apropiadamente lo ha dado clase, lo ha practicado, lo ha dado. Una de las cosas que se critica en este actual contexto sociopolítico es que el debido proceso no se ha dado. Hoy me volvió a recordar el tema que es asunto de grandes, como dicen, hasta jurisprudencia, cuando aparece un relato sucinto que motiva una sentencia, ¿verdad?
¿Los fiscales son los que están fallando? ¿Son las autoridades policiales? ¿Son los jueces? ¿En qué momento usted ve que hay una diferencia a la hora del debido proceso judicial? Bueno, lamentablemente siento decir de que no es ni policía, ni Ministerio Público, ni juez de manera concreta, son todos. Son todos. Y esto me hace recordar lo que decía Marvin Aguilar durante muchos años, cuando yo fui docente del Instituto de Altos Estudios Judiciales, que se llamaba Escuela Judicial. Y es que él decía, para una correcta administración de justicia, tienen que haber 3 componentes elementales. Es decir, no se puede estimar un proceso sin un juez que tome la decisión, una vez que las partes ofrezcan sus elementos de prueba o su teoría del caso. Ni tampoco se puede concebir en un proceso que solamente haya un fiscal y un juez, sin alguien que defienda. Ni solo alguien que defienda, sin que haya un acusador que represente los derechos de la víctima. Tienen que estar efectivamente esos 3 elementos para que el sistema de administración de justicia sea correcto. Pero ¿qué pasa? La pregunta no es qué norma han violentado, porque eso a veces me lo han preguntado casi siempre. No, le digo, mejor pregúnteme de la siguiente manera. Señáleme usted cualquier norma y dígame en qué ha consistido el quebrantamiento de esa norma, que yo se lo voy a explicar. Es decir, no hay norma que no haya sido quebrantada. No sé si puede sonar exagerado, pero eso es lo que está pasando. La Constitución política está como por debajo de una ley ordinaria. Casi siempre me están poniendo de por medio que la ley 952 está por encima de la Constitución política. Todo el mundo sabe, y toda persona con estudios elementales del primer año de Derecho sabe que la pirámide de Kelsen señala que en la cúspide está la Constitución política, la Carta Magna, donde están los derechos fundamentales, y de ahí se derivan después una serie de leyes ordinarias, reglamentos, decretos, circulares, hasta llegar hasta lo más ínfimo. De tal manera que nunca un decreto presidencial o una circular de una institución puede estar como por encima de la Constitución política, una disposición policial. Por ejemplo, ahorita detener a una persona, tenerla 3, 4, 5, 6 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, investigarla primero y después llevarla a un juzgado, eso definitivamente es violar los derechos y garantías. El artículo 33 y 34 de la Constitución política establece muchos de esos derechos, y entre ellos está el ser presentado en las 48 horas ante la autoridad competente. Sin embargo, aquí ni se presenta en ese término, ni se presenta ante la autoridad competente, porque el caso de los departamentos los pasan a Managua. Ahora, voy a ir a hacer una pausa, y casualmente sobre eso, es que como hay un conflicto sociopolítico y se quieren hacer interpretaciones de distintos fenómenos jurídicos que incluso están pasando, ¿verdad? Algunos promovieron, no algunos, el gobierno particularmente, a solicitud de algunos sectores de la oposición, promovieron la ley de amnistía. Otros, incluso ustedes, muy particularmente los defensores del pueblo, como se autodenominan ahora, recurrieron ante la Corte por la ley. Entonces, queda más en la indefensión. ¿Cómo se puede uno acoger a esa ley de amnistía? ¿Cuál fue el momento en el cual la ley de amnistía podía beneficiar? ¿No hay que hacer amnistía? ¿Qué es lo que ustedes están motivando eso? Porque si efectivamente todos entendemos, todos han aceptado, los organismos internacionales han aceptado, los ciudadanos, todos aceptamos que aquí hay, y hubo particularmente en ese momento, un conflicto sociopolítico de más grave a menor, o en otros momentos que sigue la gravedad del mismo. Entonces, ¿por qué ustedes recurren a que no haya ley de amnistía? ¿Cuál es la motivación de esto? ¿Y qué creen ustedes que se debió haber hecho? Vamos a los mensajes, después regresamos con esa respuesta del doctor Julio Montenegro, abogado y periodista, como les decía yo. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando.
Realizo procedimientos desde tercer año para poner en práctica la teoría que nos enseñan. Realizamos prácticas en el set de audiovisuales para estar en contacto con todo el ambiente que demanda nuestra carrera. We learn tools that help us become our business ideas into realities. Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé te ofrece para este verano un ambiente campestre y de montaña. Además, servicio de restaurante, bar, cabañas, piscinas, hotel, billar, cabalgatas, senderismo y mucho más para que disfrutes en Semana Santa. Contamos con diferentes paquetes turísticos. Visítanos y vive tu experiencia. Contáctanos a los teléfonos 8725-9227, 8223-9805. En Palma la Marañosa, 6 kilómetros hacia La Pita, Huiuli, Jinotega. Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad, no como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias, 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con el doctor Julio Montenegro, quien está aquí en su calidad de miembro de los Defensores del Pueblo, un grupo de abogados que se ha juntado a lo largo de este último año para apoyar, ¿verdad?, a ciudadanos que se han visto afectados por diferentes medidas que se han tomado dentro del conflicto sociopolítico. Yo le hacía la pregunta porque se informó que ustedes se presentaron ante la Corte Suprema a interponer un recurso en contra de la ley de amnistía. La pregunta, la motivación de eso, ¿y qué creen desde su punto de vista de especialistas incluso en el derecho, muchos de los que están ahí con usted y que no son, voy a decirlo así, las grandes lumbreras que creen que saben todo en cuanto a derecho, sino que son conociendo a algunos entre ustedes y algunos de los otros tres que están junto con usted y que los nombres ahorita se los vamos a recordar, pues son litigantes que han andado constantemente viendo casualmente todas estas cosas del trabajo judicial y hoy se ven en este conflicto sociopolítico. Entonces uno dice, bueno, cuando se trata de asuntos políticos, como todo el mundo ha dicho, la solución política es que borrón y cuenta nueva, y la amnistía era lo más fácil. Luego comienzan las consignas de los sectores políticos, ni perdón ni olvido, no olvidar, y hay diferentes posiciones alrededor de eso. ¿Cuál es la motivación que tienen en este recurso que ustedes meten en contra de la ley de amnistía? Bueno, en principio, mostrando un poco, este es el recibido personalmente por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro, a las 9:03 del día 5 de agosto, donde nosotros estamos recurriendo de inconstitucionalidad por la ley de amnistía.
¿Por qué razón nosotros recurrimos de inconstitucionalidad? Hay dos situaciones. Primero, que a los presos políticos no hay que perdonarlos por delito alguno, puesto que no han cometido delitos. Ahora, los delitos por los que fueron acusados, no sé, ¿verdad?, si habrán modificado el Código Penal, pero el Código Penal que tenemos, la Ley 641, por ningún lado aparece que el terrorismo sea delito político. Entorpecimiento de servicios públicos no es delito político, sino que me digan ellos en qué título, bajo esa nominación, aparecen como delitos políticos. No aparecen. De tal manera que ese es el primer punto. Ahora, los delitos comunes conexos. Yo he citado casi siempre porque es como el más de mencionar el caso de Medardo con 5 asesinatos de policía. Es decir, conexos con delitos políticos. Cuando incluso estas personas que aparecieron muertas ahí, fueron muertos a distancia, con armas de precisión, en puntos clave, en la cabeza, en el pecho, en lugares donde se aseguraba el tiro, para provocar el efecto requerido, que es la muerte de esta persona. Eso no lo puede lograr una persona que no sabe de técnicas de manejo de armas de precisión. Aparte de eso, es curioso, Medardo estaba en Managua. Entonces, ¿cómo podía haber estado Medardo en ese lugar para la comisión de ese hecho? Entonces, tanto los delitos políticos que de manera inapropiada se mencionan como tales porque no están contemplados en el Código Penal, como los delitos conexos con ellos, que son comunes supuestamente, tampoco aplican, porque ni siquiera lo pudieron demostrar. Ahora, ¿qué acontece? Todo el mundo lo sabe, y los que estamos trabajando en esto, sobre todo, lo entendemos, que esta ley de amnistía no fue hecho con el propósito de favorecer a las personas que por algún determinado momento fueron criminalizadas por la protesta, sino miremos el ejemplo. La mayoría de los casos que me han sido notificados a mí, aproximadamente unos 50, de los un poco más de 100 que he estado manejando después de los 200 y tantos que llevaba en la comisión permanente, estamos hablando que aproximadamente entre 50 y 52 han sido notificados. ¿Y qué es lo que dice? Quedan sin efecto las medidas. Se aplica la ley 996, ley de amnistía. Se dejan suspensas las medidas, se archiva la causa. Hasta ahí. ¿Qué significa para el 268 un archivo de la causa? Potencialmente que en un año pudiera reabrirse. ¿Qué pasó con el caso de Rainella Gabriele da Costa Lima Rocha? En este caso, quedó acreditado que este señor no estaba actuando por asuntos de índole política. Estaba con un fusil de guerra, un M4, si no mal recuerdo, no soy experto en eso. Y aparte de eso, que estaba ejerciendo labor de vigilancia. Entonces, ¿cómo que una persona que cometió un delito gravoso como este, le disparó a alguien que estaba desarmado, que constituye prácticamente asesinato, de repente se le tipifica como homicidio? Pero eso no es todo. Después viene y mediante la ley de amnistía se le considera un delito político y esta persona sale libre, el señor Pierson. Entonces, después ya nos enteramos, porque esto fue comentario en ese momento, que este señor realmente lo que era un civil armado y privó de la vida a esta ciudadana. Entonces, podemos deducir o podemos analógicamente sacar la conclusión de que esta persona fue favorecida porque ejerció un tipo de presión sobre ciudadanos que no estaban acorde, que estaban en protesta. ¿Ve? ¿Qué pasa con los que estaban por delitos políticos? Prácticamente nunca se les ha perdonado y olvidado. Más bien persiste una situación de asedio, de persecución y encarcelamiento. Algunos de ellos ya están por segunda vez siendo procesados. Algunos, como ya le indicaba, que están siendo objeto de proceso ahorita, ahí van, con uso de armas restringidas, cuando estamos hablando pues de bombas artesanales, incluso dice productos nitrados de fuego pirotécnico. De tal manera que el motivo por el cual nosotros recurrimos de inconstitucionalidad es, primero, porque el objetivo es favorecer a los civiles armados, a las personas que cometieron delitos inclusive de lesa humanidad. Y en segundo lugar, que esto no aplica para los privados de libertad políticos, porque en este caso, producto de una voluntad política, tenía que haberse aplicado una de las rutas jurídicas que en su momento nosotros anunciamos. Es decir, producto de una voluntad política, aplicar lo más meridianamente cercano a la ley lo que correspondía en derecho. ¿Qué es lo que correspondía en ese momento que ustedes dijeron? ¿Qué es lo que correspondía? En el momento en que se aprueba la ley de amnistía. ¿O previo?
De hecho, hay dos tipos de soluciones. Es definitivo, es decir, nosotros y sobre todo, pues particularmente yo me recuerdo del caso de la mamá de Javier Alexander. Ese muchacho primero estuvo desaparecido, después apareció en el Chipote Viejo y después apareció en el Instituto de Medicina Legal muerto. Esa persona está ampliamente marcada. Hay muchas familias que aquí quedaron ampliamente marcadas. Taylor Lorío, el caso del niño de los 14 meses, que incluso hay un dictamen médico legal que dice que el niño se suicidó, tenía 14 meses. Entonces, entre otras situaciones, esas personas necesitan que se haga justicia, de acuerdo al artículo 7 del Código Procesal Penal, y esto tiene que ver con aquello que decimos nosotros casi siempre como derechos humanos: verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero ¿qué pasó más bien con la ley de amnistía? Ponen como artículo 3 de no repetición que aquella persona que incurra nuevamente en actuaciones como las que ejercieron en su momento, no, se les va a revocar o se les va a quitar la medida y se van a aplicar la ley, se les va a procesar nuevamente. Entonces, si vos salís a marchar, te echo preso. Y si te echo preso, ya no vale amnistía. Entonces, esta es la situación. Es decir, lo que procedía aquí era, por un lado, no quitárselo el derecho a las víctimas de que demandaran justicia y que se le haga justicia, porque algunos incluso, independientemente que se haya hecho una ley de amnistía, no prescriben y eso está pendiente. Ahora, con el caso de los privados de libertad política, ahí lo que correspondía es, producto de una voluntad, de un diálogo nacional para evitar sangre, de evitar más muertos, de evitar más heridos, llegar a ese acuerdo y mediante mecanismos legales lo más cercano posible, aplicar la norma para que estas personas fueran exoneradas, sobreseídas de manera definitiva. Porque todos los mecanismos, y voy a recordar quizás rápidamente, las medidas alternas que aplicaron para terrorismo o para uso de armas restringidas no aplicaban. La casa por cárcel no aplica una vez de que una persona ha sido condenada o que está siendo objeto de un proceso con delitos tan supuestamente gravosos. La convivencia familiar, el caso de Julio César Espinosa Gallegos, el ex antimotín, acababa de ser condenado a 15 años, 3 meses atrás, y se le aplicó convivencia familiar. La convivencia familiar tiene que pasar todo un sistema de índole progresivo hasta cumplir al menos la mitad de la pena para después ser objeto de ese beneficio. Y sin embargo ahí no cumplía la norma. Entonces esta es cuestión de voluntades, y esas voluntades son las que no han habido. Ok, ahora, para este recurso de inconstitucionalidad no hay términos de ley, o sea, no se espera que en un día, 2 días se resuelva. Lo digo para los efectos de la ciudadanía, porque de pronto piensan de que ya al introducirse el recurso y ser admitido como fue admitido por la Corte, pues ya tenga alguna validez. Esto puede pasar mucho tiempo. Sí, de hecho, se supone que el Estado, a través de su dependencia, está para escuchar y responder ante las demandas del ciudadano. Así lo establece la Constitución política. Sin embargo, se ha vuelto común que las autoridades no resuelvan a eso y se queden en silencio. En algunos casos, pues el silencio administrativo debería ser positivo. Pues debería ser positivo. Pero en este caso, pienso que es importante que dejemos sentado, y teníamos que hacer uso del plazo que la ley establece de 60 días, puesto que el día 10 de junio fue publicitada la norma. Incluso extrañamente algunas personas comenzaron a ser liberadas antes de las 8 de la mañana. Yo no sé qué pasó con eso, quedaron en un limbo, ¿verdad? Porque hasta a partir de las 8 de la mañana de ese día es que se publicitaba. Los que fueron liberados antes entonces no están adecuadamente aplicada la norma. Entonces, entre otras inconsistencias y situaciones que se han generado. Pero ¿qué es lo importante? 60 días nosotros hemos cumplido. 5 días antes de que se cumpliera el plazo máximo, el 10 de agosto, nosotros lo hemos interpuesto. Dependerá de las autoridades, definitivamente, de buscar los canales adecuados, porque sobre todo el presidente de la República está obligado a cumplir y a hacer cumplir las leyes. Y entonces darle dilatoria, darle larga a estos procesos, cuando efectivamente lo que requiere el pueblo es que se le haga justicia, pues pienso que no es lo correcto. Es decir, como mandatario, como primera autoridad en el país, está obligado, sobre todo él, más que el resto de ciudadanos. Entendido, pues estamos conociendo lo que fue el recurso de inconstitucionalidad que ha introducido el doctor Julio Montenegro junto con el grupo de abogados denominados defensores del pueblo, a quien pues los tuvimos el día de hoy aquí. ¿Algún comentario final que quisiera antes de que nos retiremos, doctor Montenegro? Sí, pienso que de hecho hay que hacer un llamado. Las situaciones, pienso yo, que están en un momento ahorita de limbo aparente, y pienso que no es lo mejor para el país. La situación económica va en retroceso, eso nadie lo detiene.
Las situaciones a nivel internacional no son lo mejor. Hay algunas sanciones ya aplicadas a nivel particular. Hay algunas situaciones que van a afectar significativamente al país. Y pienso yo que la manera de resolver las cosas es mediante una mesa de diálogo. Creo que allí también debe haber un esfuerzo por tratar de integrar a la mayor cantidad de sectores representativos para efecto de que ese punto de vista tenga peso pues, frente a una situación del Estado, pues, frente a los puntos de vista del Estado. Entendido, pues vamos a estar pendientes de también ese llamado que hace el doctor Julio Montenegro, aquí defensor del pueblo, quien ha creado este equipo de trabajo para seguir apoyando a ciudadanos que se han visto involucrados en este conflicto sociopolítico. Le agradezco al doctor Montenegro que ha estado aquí con nosotros, invitarlos a ustedes, amigos televidentes, a estar pendientes de nuestra programación. Aquí estamos, seguimos informando.